Hoy tenemos aquí este Opel Vectra C, el 1900 CDTI, 150 caballos. El motor, el código motor es Z19 DTH y vamos a hacerle un mantenimiento. Vamos a cambiarle filtro de gasoil, filtro de aceite, el aceite como no, y el filtro del aire como se lo pusimos la última vez. Se lo soplaremos y le echaremos un vistacillo a ver cómo está. Pues vamos a levantar el coche. Pues con una 27 de bazo con la carraca nos metemos debajo para ir al filtro de aceite, que lo tenemos justo por detrás del cárter. Ahí os lo enseño, pero es que quiero que veáis cómo está todo el turbo de aceite. Fijaros. Esto, viendo cómo está la PCV de este coche, es muy probable que la PCV sea la culpable. Si no es la PCV, que la vamos a cambiar, no en este vídeo, sino que haremos otro. Si no fuera la PCV, tendremos que cambiar el turbo, pero todo pinta a que es la PCV. Porque fijaros, en la parte de atrás del motor, justo arriba, allí arriba, tenemos el decantador de aceite. Ahora os lo enseño por arriba, la válvula PCV. Y nos tiene toda esta parte, fijaros cómo está desudada. Pues mirad, ahí tenemos el filtro del aceite, aquí en la parte de atrás del motor. Vamos a aflojarlo. Al final accedió mejor por aquí, con una 32 de bazo, que no era la 27. Fijaros donde he puesto la carraca. Y por ahí he accedido mejor que por debajo, para poder hacerle fuerza y poder aflojar el tapón del filtro de aceite. Y aquí tenemos el decantador, la PCV que os decía antes. Fijaros dónde está, justo al lado de la EGR. Cómo está. Antes lo he tenido arrancado y tiraba todos los gases, los echaba por aquí, que así no tiene también toda esta parte. No la tiene manchada, como podéis ver. Y fijaros, lo que os hablaba de la admisión del turbo, de la entrada de aire, el estrangulamiento que tiene este manguito. Está cortado, estrangulado, está totalmente aplastado. Y ese seguramente, al estar en mal estado, también ha estado metiendo el aceite al codo de admisión que va al turbo. Y esto es todo el aceite que hemos visto por debajo. Pues bueno, eso ya, como hemos dicho, la PCV lo tengo pendiente y ya lo vamos a hacer en otro vídeo. Vamos a terminar de sacar el taponcillo del filtro de aceite. Pues una vez ya que lo tenemos flojo, siempre con la cacharrilla de aceite debajo, para que no nos lo pringue todo, lo terminamos de aflojar ese poquito y lo sacamos. Lo sacamos a la calle. Y aprovechar para vaciarle ahí el aceite, que tengo la cacharra debajo. Antes de salirnos, pues aprovechamos con una 13 y aflojamos el tornillo del tapón del cárter y lo quitamos ya. Pues ya con el filtro de aceite viejo en la calle, lo sacamos de su alojamiento. Quitamos la tórica. Y montamos la tórica nueva. Con el mismo aceite la engrasamos un poquito y metemos el filtro viejo, el nuevo, perdón, y lo encajamos hasta abajo. Antes de poner el filtro de aceite ni nada, lo dejamos escurriendo todo el tiempo posible y mientras soplamos filtro de aire y vamos a cambiar el filtro del gasoil. Vamos a empezar por el filtro del gasoil. Para poder meter la llave del filtro y aflojar la abrazadera, pulsamos las dos pestañas estas de aquí y la tiramos a la tubería. Esa la sacamos, levantamos la patilla del conector, lo retiramos. Y esta tubería, a ver si puedo desplazarla un poquito más. Ahí. Y ya puedo meter a lo mejor ahí la llave del filtro. Voy a ver si sujeto aquí la manguera. Estos taponcillos siempre vienen bien. Y así no andamos tirando gasoil por todos lados. Vamos a ver si podemos aflojar la tapa. Pues parece que no da lo suficiente en anchura.
pero mientras podamos clavarlo de alguna manera y tirarle. La cuestión es que no afloje. Pues quitamos la abrazadera, apartamos un poquito el tubo. Y sacamos el filtro. Quitamos la tórica vieja y ponemos la nueva. Ponemos el filtro nuevo, lo achuchamos hasta el final y lo metemos. Tenemos que buscar la postura en la que estaba, que tiene unos guías, y ya podemos poner la tapa, la abrazadera. Ya con la abrazadera bien apretada, cogemos la tubería y la metemos en su sitio. Ponemos el conector, también en su sitio, y limpiamos un poquito la zona con limpiafrenos. Este sistema se purga solo, poniendo el contacto unas cuantas veces lo tendríamos purgado. Y ya con el filtro de gasoil cambiado, vamos a ponernos con el filtro del aire. Vamos a coger un destornillador de Torx, lo aflojamos y en este caso le vamos a dar un soplío. Con una 20 de Torx aflojamos los 4 tornillos que nos deja, pero en este caso nos está estorbando este manguito. Vamos a quitarlo para poder aflojar el que nos falta. Voy a quitar el conector del caudalímetro para así poder levantar la tapa entera. Y aquí tenemos el filtro que lo vamos a dar limpio. Pues este está muy limpico, como podéis observar, apenas le ha salido también suciedad al limpiarlo. Lo montamos. Pues ya sí, con nuestro filtro de gasoil cambiado, nuestro filtro de aire, volvemos a levantar el coche para ya poner el filtro de aceite y poner el tapón del cárter. Ponemos el tornillo del cárter para que no nos esté manchando por aquí y así podemos retirar ahora la cacharra de aceite. Vamos a dejarlo apretado. Metemos el filtro nuevo y lo dejamos apretadico. Pues ya con su filtro de aceite y su tapón del cárter puesto y el coche a nivel, le vamos a poner su aceite motor, como no, en el que nos recomienda la marca. Este coche nos dice que lleva unos 4,3 litros, podemos poner fácilmente 3,9 o 4 y arrancarlo y eso y ver cómo tenemos el nivel. Acordaros de que antes de arrancar, como cambiamos el filtro de gasoil, hay que poner el contacto un par de veces. Si no tenéis ruido alrededor, seguramente escucháis en el depósito cómo vuelve el aire por el retorno y lo tira por allí. Pues bien, nosotros ya lo tenemos listo. Al final se ha llevado unos 4 litros 200, 4 litros 300, después de haberle comprobado la última vez el nivel que acabamos de comprobarlo. Pues bueno, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.